Egunon Arriola jauna, ongi etorri topaketara eta eskerrik asko gure gonbidapena onartzeagatik. Zu ingurumen, lurralde plangintza eta etxebizitza sailburu zaitugu, gai hauek ez dira arrotzak zuretzako, izan ere duela 4 urteko legealdian ere zure ardurapean egon ziren gai horiek. Eta hoien inguruko kezkak eta galderak, herritarren galderak jaso ditugu, honek ekarri nahi izan ditugu zuk erantzuteko. Izan ere, 100 gora heldu zaizkigu, baina horietatik boto gehien izan dituztenak labur bildu ditugu eta plazaratuko ditugu. Beraz, besterik gabe hasiko gea. El tema de la vivienda es el que más interés ha suscitado entre los ciudadanos. Concretamente, nos hablan de los vecinos del número 80 de Gran Vía de Sestao. El pasado 12 de marzo sufrieron un incendio y fueron desalojados de sus viviendas. Actualmente están en régimen de contrato de comodo, es decir, de alquiler sin pago, pero se han planteado la posibilidad de prolongar ese alquiler hasta que las casas sean completamente rehabilitadas y las familias puedan volver a sus hogares. Bueno, efectivamente, en Sestao hay una desgracia colectiva, comunitaria. Las soluciones son diversas en función de la situación de partida, ¿no? Por una parte tenemos a las personas que estaban en situación de alquiler, a esas personas se les ha ofrecido un contrato de comodato de 3 meses sin pagar renta, y posteriormente se les ofrecerá también prorrogar ese contrato durante 3 años más. La situación de esas personas yo creo que es ventajosa con respecto a la situación que tenían previamente, teniendo en cuenta que estaban pagando un alquiler en el mercado libre, y el alquiler que se les ha ofrecido, el comodato en esta primera instancia y después alquiler de 3 años, es un alquiler social en el que pagan un 30% de los ingresos familiares ponderados, ¿no? Pasados los 3 años, en el caso de que cumplan los requisitos que se contemplan en Etxebide para acceder a la vivienda social, podrían prorrogar los contratos. Los propietarios, lo que se les ha ofrecido es un contrato de comodato de 6 meses, en el que no pagarían renta, y después la posibilidad de un contrato de alquiler durante 3 años, en el que pagarían también un 30% de sus ingresos, y este contrato sería improrrogable, teniendo en cuenta de que es el plazo que se considera necesario para que sus casas puedan ser rehabilitadas. Hay que tener en cuenta que los propietarios también tenían, en general, seguros de vivienda, y que los seguros también tienen que responder ante estas situaciones. Por lo tanto, yo creo que en fin, el tratamiento que tienen estos ciudadanos por parte del Departamento de Vivienda es un tratamiento que responde adecuadamente a las necesidades y a la eventualidad del desastre que ocurrió, y que con el esfuerzo colectivo de todos los ciudadanos vascos vamos a poder darles una alternativa que sea razonable. En el cálculo de ese 30% a la hora de calcular el alquiler, ¿se descontará de los ingresos lo que actualmente están pagando de las hipotecas? Hay que tener en cuenta que las situaciones hay que personalizarlas siempre, ¿no? Porque la situación no es una situación general, hay que ver concretamente la situación de cada uno, teniendo en cuenta que, como le decía, también los propietarios tienen seguros de las casas, y los seguros también tienen que tener una responsabilidad y tienen que tener unas coberturas. Y la cobertura no es solamente de la reparación de los desperfectos del incendio, sino también de la eventualidad de un alojamiento temporal de las personas mediante se reparan los desperfectos ocasionados por el incendio. Otro de los casos que ha tenido mucho eco entre los ciudadanos que se han acercado a plantear sus preguntas es un caso particular que parece que se repite, o por lo menos ha tenido eco. Idoia Franco nos cuenta que ella es propietaria de una vivienda que la ha puesto en alquiler para el gobierno vasco durante 5 años. Finalizado ese periodo, se le ha comunicado que su vivienda o que su contrato no va a ser renovado. Se le ha dicho que, bueno, que está fuera tiene una mala ubicación, está fuera del pueblo, los inquilinos cuando van a verlo pues no les interesa, incluso ha habido renuncias, y además se le ha informado que se está llegando a acuerdos con los bancos para sacar al mercado del alquiler pisos que son nuevos, de nueva construcción, y que están cerrados. La señora Franco pues, no está muy de acuerdo con esta gestión por parte del gobierno vasco. ¿Cuál sería un poco la explicación que tendría? Bueno, nosotros en el programa Bizigune lo que hacemos es intermediar para sacar vivienda vacía y ponerla a disposición de los demandantes de vivienda social, ¿no? Tenemos que casar la oferta y la demanda.
Podemos tener ofertas, como es el caso de la señora Franco, pero no tener demandas de personas que quieran acceder a esa vivienda, ¿no? Y por lo tanto, en fin, no podemos alquilar viviendas que luego no tenemos demanda y que no podemos colocar desde el punto de vista de lo que son las necesidades de las personas que piden a Etxebide una vivienda en alquiler. De hecho, el caso concreto de esta señora, tuvimos 5 renuncias. Y después de todo esto, pues lógicamente, nosotros no podemos alquilar viviendas que luego no tenemos una demanda concreta para poder situar ahí una serie a los inquilinos que demandan las viviendas sociales que nosotros gestionamos, ¿no? En cuanto al tema de los bancos, bueno, la oferta que hace Bizigune es una oferta general a personas físicas y a personas jurídicas. Las condiciones son las mismas, ¿no? Y en ese sentido, si es que hay, de hecho, ha habido 2 contratos que se han hecho con 2 entidades financieras, uno de ellos ya se acabó, el otro continúa, las condiciones son las mismas que se ofrecen a los particulares y no se trata de beneficiar a nadie particularmente, se trata de movilizar vivienda que está vacía para ponerla al servicio de las personas que lo necesitan, ¿no? Y en ese sentido es la política que venimos haciendo y que queremos impulsar desde el punto de vista general. De hecho, uno de los objetivos que tenemos en el departamento es que el programa Bizigune pueda crecer para hacer frente a la gran demanda que tenemos de vivienda social. Bueno, estamos en época de crisis, o seguimos en época de crisis, parece que no terminamos de salir, y los ciudadanos preguntan, que son muchos los que reciben la RGI, que dependen de la RGI para vivir, y con estas condiciones, ¿a qué tipo de vivienda de alquiler se puede acceder cuando la RGI es el único ingreso que entra en una casa? Bueno, pues efectivamente la situación de la gente que percibe la RGI no es boyante, pero sí que pueden acceder, por una parte, a las viviendas sociales del gobierno vasco, tienen acceso, porque el ingreso mínimo que se pide para acceder a esas viviendas son de 3.000 euros al año, y la RGI, bueno, pues cubre con creces ese ingreso mínimo, y también pueden acceder al programa Bizigune. También las personas que cobran la RGI, en el caso de que tengan necesidad de vivienda, tienen derecho a la prestación complementaria de vivienda, que son 250 euros complementarios al ingreso de la RGI, que son una ayuda que les permite, pues, paliar en parte el coste de un alquiler en el mercado libre. De hecho, hoy en día hay 36.000 familias en Euskadi que cobran la prestación complementaria de vivienda. Y están con esa prestación complementaria de vivienda pudiendo pagar un alquiler en el mercado libre. En parte, lógicamente. Otro tema que ha suscitado polémica es el de los pichis, que cualquier tema que tenga relación con ellos parece levantar ampollas. En este caso, los ciudadanos se quejan de que los pichis han tenido acceso a viviendas de alquiler antes que otras personas que estaban inscritas en las listas de espera, y que se ha alegado que entre los pichis hay menores, cuando en el resto de las familias también hay menores. Señalan como que es un caso de discriminación. Bueno, vamos a ver, o sea, desde el departamento no se está haciendo ninguna discriminación con nadie, ni con los pichis, ni con los extranjeros, ni con ningún tipo de personas. Hay una serie de requisitos de acceso a la vivienda, son los baremos, que luego hablaremos de ellos, y en ese sentido, las mismas condiciones que tienen los pichis para acceder a una vivienda tienen, pues, otras familias que reunirán los mismos requisitos desde el punto de vista de empadronamiento, condiciones económicas, miembros de la unidad familiar, etcétera, etcétera. Son básicamente los requisitos que utiliza Etxebide a la hora de adjudicar viviendas protegidas, en este caso de alquiler, ¿no? Y no están teniendo ningún tipo de procedimiento excepcional con ellos. De hecho, hay procedimientos de excepción. Por ejemplo, en Sestao se ha utilizado un procedimiento de excepción para saltar de alguna forma lo que era la lista de espera en base a una emergencia que se ha producido. No es el caso de los pichis, siguen esperando que se les adjudique una vivienda social. Cuando les toque, les tocará, como al resto de familias que están en las mismas condiciones que pueden estar ellos. Alokairuren politikari lehentasuna emango diozuela, esan dezue, batez ere babes ofizialeko etxebizitzei dagokionez. Nola egin behar dezue hau? Aurten, etxebizitza programako baliabideen 80% 80 alokairura bideratuko dugu. Eta
2017an 800 alokairuko etxe bizitzak eraikitzen hasiko dira, 250 sailak hasiko ditu, 220 bisesak, 250 toki erakundeek eta 80 ekinbide pribatuak izango dira. 2017ko etxe bizitza programak lehen aldiz aurreikusten du erakunde publikoek eraikitako babes ofizialeko etxe bizitza berrien 80% alokairurako izatea. Eta gainera, bizigune programaren bitartez, gure helburua da beste 700 etxe bizitzak lortzea alokairu publikoaren eskaintza handitzeko. Son varios los ciudadanos que se quejan o sospechan del modo en que se conceden los pisos de alquiler. Unos dicen que se conceden a dedo, hay otros que subrayan o sospechan que a los inmigrantes se les da una prioridad cuando debería ser primero los vecinos de aquí quienes tuvieran esa prioridad. ¿Esto es así? ¿Qué criterios siguen a la hora de conceder una vivienda de alquiler? Bueno, el criterio es un criterio de no discriminación, en principio a nadie. En los listados de Etxebide todas las personas son iguales, tengan el origen, la procedencia que tengan, y en ese sentido no hay discriminación, por supuesto no se adjudican a dedo. Se utiliza un criterio de baremación que tiene en cuenta sobre todo la antigüedad, los ingresos, los miembros de la unidad familiar. Sí es verdad que hay situaciones en que se da solución a situaciones de colectivos con especial riesgo o situaciones de emergencia, como hemos comentado, pero los criterios son absolutamente objetivos. Y en ese sentido se pueden contrastar porque están recogidos en la ley. No hay discrecionalidad por parte del Departamento ni por parte de Etxebide a la hora de adjudicar las viviendas de protección oficial. Pues un poco por ese camino va también la queja de Miguel García. Miguel García es un hombre de 62 años que tiene una invalidez del 50%. Dice que lleva 12 años inscrito en las listas de espera esperando a que le den un piso. Pregunta hasta cuándo va a tener que esperar. Bueno, pues ojalá que no tenga que esperar mucho, ¿no? Pero lo cierto es que al día de hoy, dentro de los demandantes de Etxebide, seguimos teniendo mucha demanda de vivienda en alquiler, ¿no? De hecho, la mayoría de la demanda, la inmensa mayoría de la demanda, alrededor del 80% de los demandantes que tenemos en Etxebide son demandantes de vivienda en alquiler. Son más de 43.000 personas las que demandan una vivienda pública en alquiler, y en ese sentido pues la labor que hay que hacer es exigente, ¿no? Desde el punto de vista de las personas con discapacidad, siempre hay una reserva. En toda promoción de vivienda pública hay una reserva para personas con discapacidad. Como le decía, vamos a hacer un esfuerzo también, en la medida de las posibilidades económicas del Departamento, de incrementar la promoción de viviendas destinadas al alquiler y también el programa de intermediación de vivienda vacía para tratar de responder, pues en la medida de las posibilidades, pues a esa demanda que tenemos, ¿no? Y le deseo lo mejor a Miguel y ojalá pues pueda tener pronto la vivienda que tanto desea y tanto tiempo espera. La evolución de la sociedad ha traído consigo pues un poco el cambio de modelo de familia. Son cada vez más las personas mayores que viven solas. ¿Para cuándo una adaptación del tipo de vivienda a la nueva realidad y promover, por ejemplo, las unidades habitacionales colaborativas o el cohousing senior? Bueno, pues efectivamente la sociedad ha cambiado mucho en los últimos años y también la administración y el gobierno tienen que adaptarse a esa nueva sociedad que ha cambiado, ¿no? Y sí que estamos preparando respuestas para este tipo de cuestiones, ¿no? Vamos a desarrollar iniciativas de viviendas compartidas, tanto para gente mayor como para gente joven, porque además hay que optimizar los recursos públicos, ¿no? Y en la medida de que podamos utilizar mejor las viviendas disponibles, buscando también que puedan ser comunitarias, que se puedan compartir, que efectivamente podamos responder a una demanda de forma más comunitaria, más colectiva, es una cuestión que está dentro de los objetivos del Departamento y que pondremos en práctica. Bidertatik baino, bueno, gizartearen beste adintarteari lotua dijo aurrengo galdera. Zuen etxebizitza politika antolatzerakoan
kontutan hartu dezue errekurtsorik gabeko gazteen egoera? Bueno, etxebideren kolektibo nagusia gazteek osatzen dute. 2016an, adibidez, bizatutako kontratuen 55%, 35 urtetik beherako gazteek sinatu zituzten. Gazteek gure politikaren helburu nagusia izan behar dira. Eta lehen esan dudan moduan, alokairuko politikan neurriak hartuko ditugu gazteak babesteko. Siguiendo un poco con el tema de los alquileres, a veces tanto quienes alquilan como quienes ponen sus casas a disposición de los alquileres se quejan de que existe una cierta indefensión cuando se produce incumplimiento del contrato por una o por otra parte. Dicen que, bueno, que de esta manera no se puede fomentar, desde luego, la política del alquiler. Y, por ejemplo, en el caso de un alquiler privado, ¿no sería posible que presentando una prueba fehaciente de un impago se pudiera recuperar inmediatamente la vivienda? Bueno, de hecho, o sea, los juzgados funcionan en la medida de que hay incumplimientos, ¿no? Pero nosotros estamos desarrollando una política de intermediación que es muy interesante y además que quiero aprovechar también la oportunidad de estar aquí para poder exponerla y que la gente la conozca, ¿no? Nosotros tenemos dos programas de intermediación de vivienda, que es el programa Bizigune y también el programa ASAP, ¿no? Y el programa Bizigune es un programa muy interesante para los propietarios porque les estamos ofreciendo un precio interesante. En este presupuesto se ha aprobado que podemos llegar hasta 525 euros al mes, que es una renta que no será la renta de mercado, pero que se aproxima, pero que viene acompañada de seguridades importantes. La seguridad del cobro de la renta, se lo garantizamos, y también la seguridad de que recupera la vivienda al final del contrato con una garantía absoluta de que no va a tener desperfectos porque se los corregimos en el caso de que los hubiera, ¿no? Yo creo que es un programa muy interesante para los propietarios. Y tenemos también el programa ASAP, que es un programa no tan intervencionista por parte del gobierno, pero que sí ofrece a los propietarios unas garantías, la garantía del cobro de la renta durante un año y también la garantía del cobro de los desperfectos y defensa jurídica. En fin, que aprovechen las herramientas que pone el gobierno a su disposición para poner las viviendas en el mercado teniendo seguridades. Ahora, hay gente que prefiere el alquiler libre, que tiene sus riesgos. Lo bueno que tienen los programas del gobierno vasco es que igual no son teóricamente tan rentables desde el punto de vista de lo que es el precio a cobrar por parte de la renta en el mercado libre, pero tiene unas seguridades muy importantes que sin duda son recomendables para la gente. Otra de las ideas que nos han hecho llegar para que se la traslademos es si han pensado en ajustar el programa de Etxebide a proyectos comunitarios. Sí, de hecho estamos trabajando en ello, ¿no? Estamos trabajando, si por proyectos comunitarios hablamos de colaborar con el tercer sector para ejecutar políticas de vivienda, pues estamos en estos momentos trabajando en esa línea. Y sin duda yo creo que en breve podremos dar noticias interesantes sobre este aspecto. Espero que podamos en ese sentido poder compartir lo que estamos trabajando y dar una respuesta concreta a la pregunta que usted me hacía. Asociaciones sin ánimo de lucro y con proyectos sociales innovadores tienen también problemas a veces para instalarse, para encontrar dónde ubicarse. ¿Han pensado regular la cesión del uso público y abrirlo de manera que este tipo de asociaciones puedan acceder a ello? Bueno, nosotros colaboramos con asociaciones sin ánimo de lucro y entidades sociales, ¿no? Y yo creo que fundamentalmente la pregunta se refiere a la posibilidad de que pudieran disponer de locales, más que de suelos, ¿no? Y de hecho nosotros a veces disponemos de locales que están libres en promociones de vivienda pública, de protección oficial, y que cabe la posibilidad de que pudiéramos llegar a acuerdos. De hecho, hay algunos precedentes
y estamos abiertos a poder colaborar y contribuir a que las entidades sociales y sin ánimo de lucro puedan estar ubicadas adecuadamente en locales públicos y que eso permita que puedan desarrollar su actividad, ¿no? En última instancia, no somos el gobierno, ellos hacen una labor social reconocida también por este gobierno, y en la medida que podamos colaborar y que ellos puedan también, pues con ese apoyo, poder desarrollar mejor su actividad, pues todos encantados, ¿no? Estaremos cumpliendo todos con el objetivo de servir al bien común. A través de la plataforma Os Oigo nos ha llegado una pregunta de SOS Vivienda Etxebizitza Bizkaia, que dice cómo es posible que el programa Bizigune esté ofreciendo viviendas cuya inhabitabilidad está certificada oficialmente. Bueno, Bizigune, antes de captar y de alquilar una vivienda, lo primero que hace es reconocer la situación que tiene la misma, ¿no? Y si es que esa vivienda está declarada como inhabitable, lógicamente no la alquila, ¿eh? Otra cosa que pueda ocurrir en un momento dado, se referirá a un ejemplo concreto, no lo sé, es que una vivienda que ya está captada y alquilada por el programa Bizigune, pues de forma sobrevenida, tenga una declaración de inhabitabilidad, pero sería de forma sobrevenida, ¿no? Otra cosa, no sé si, porque la inhabitabilidad es una cosa concreta, otra cosa es las condiciones de esa vivienda, pues que no sean las mejores. Bueno, por ejemplo, que no tenga ascensor o que no tenga algunas comodidades que pueden tener otras viviendas, ¿no? Pero bueno, la situación de falta de accesibilidad cómoda, como es el ascensor, no, teniendo en cuenta que son viviendas que estamos captando del mercado libre, o sea, son viviendas particulares, es algo, por desgracia, muy común en este país, muy común, ¿no? Yo creo que todavía la mayoría de las viviendas en Euskadi carecen de ascensor. Y es verdad que se está haciendo un esfuerzo muy importante en los últimos años por parte de las comunidades de vecinos y un esfuerzo muy importante por parte del gobierno vasco dando ayudas para la instalación de ascensores, y progresivamente, bueno, se va mejorando las condiciones de accesibilidad de las viviendas, pero todavía hay muchísimo camino por recorrer. Bueno, vamos a dejar de un lado las cuestiones sobre vivienda y vamos a abordar otros temas que tienen que ver también con la competencia de su departamento, como es la planificación territorial. En este caso es el tema de la movilidad lo que preocupa a los ciudadanos, y se preguntan para cuándo una tarjeta unitaria de transporte que funcione en todo Euskadi. Bueno, no es una competencia de mi departamento, yo no llevo el tema de transporte dentro de mi área. Creo que se ha avanzado, de hecho a día de hoy las tarjetas Bari, Mugi y BAT pues, se pueden utilizar tanto en Metro de Bilbao como en Euskotren, como en los tranvías de Bilbao y Vitoria, como en ciertas líneas también de autobuses interurbanos y urbanos. Y, lógicamente, el siguiente paso sería la implantación de ese billete único. Yo espero y deseo, como el conjunto de los ciudadanos, que pueda ser una realidad cuanto antes para incentivar y facilitar la comodidad en el transporte público, que es una de las apuestas que hacemos en conjunto de las instituciones públicas de este país, ¿no? Pero, como le decía, no es algo que dependa directamente de mí y, por lo tanto, responder a cuándo se va a producir esto, pues, en fin, no lo puedo hacer porque no es mi competencia y desconozco cuándo será una realidad. Espero que sea cuanto antes. Hablando de transporte también, no sé si podrá respondernos, pero bueno, se está intentando priorizar la bicicleta. Se hacen muchos planes, desde hace 20 años existe un plan rector de la bicicleta para promocionar el uso de este vehículo, pero se está esperando también a que se haga la unión entre Bilbao y Barakaldo. Llevan 20 años esperando. Todavía no está en marcha. ¿Nos podría dar una fecha para cuándo sería posible esta unión? Pues un poco lo mismo, ¿no? El tema del transporte también. El tema del transporte por bicicleta no es competencia mía ni de mi departamento, no. Sí estamos planificando desde las directrices de ordenación del territorio el que haya en el conjunto de Euskadi una red ciclista que sea segura, que sea coherente en sí misma, que esté intercomunicada, que no tenga interrupciones. Esto sí lo estamos planificando, ¿no? Desde lo que es la planificación general, que son las directrices de ordenación del territorio, pero los planes directores ciclables son competencia de la Diputación y la ejecución de los mismos son competencia de Diputación, de las Diputaciones forales y los ayuntamientos, ¿no? Bueno, se ha avanzado. Yo, en Vizcaya, se ha pasado de los 364 kilómetros de vías ciclistas que estaban en el plan de 2003
a 633 kilómetros actuales y ha crecido la red en Vizcaya concretamente un 74%. En el conjunto de Euskadi también está creciendo progresivamente, ¿no? Y la medida concreta que me pregunta, pues bueno, en fin, yo la trasladaré a la Diputación Foral de Vizcaya y al Ayuntamiento para ver cuándo tienen previsto, ¿no? Pero, en fin, ya me gustaría a mí, ¿no? Pero no es competencia mía ni tengo capacidad en ese sentido de poder, desde mi departamento, pues desarrollar, en este caso, esta vía ciclista, ¿no? Hain zuzen, bizikleten edo txirrindularien eta oinezkoen arteko bizikidetza da urrengo galderaren ardatza. Oinezkoak kexu dira, esaten dute, espaloietatik ibiltzen direla bizikletak, nahi duten abiaduran, ez dutela seinalerik, semafororik errespetatzen. Askotan oinezkoak direla alde batea egin behar dutenak bizikletei bide emateko. Bizikletak ez aldira garraioa, ala bada zergatik ibiltzen dira espaloietan, hori ezin da ekidin nolazbait edo neurrik hartzeko modurik badago? Bueno, argi dago bizikleta erabiltzeko eremu egokia bidegorria dela, hori argi dago. Txirrindulariak espaloian ibiltzetakoan ez da beste aukerarik egon behar. Horrelakoetan, zentzu komunarekin bat oinez joaten diren personak errespetatu egin behar dira. Uste dut, zenbait udalek horretako gaiak arautzeko bizikletaren inguruko ordenantzak eginak dituztela. Baina ez da nire zailan ez daukagu kompetentzia hauek martxan jartzeko. Udalak egin behar dute arauak eta gero posible bada bidegorriak egitea eta bizikletak espaloietatik kentzea. Hori da helburu nagusia. Bueno, ja amaitzera egitearren, zure departamentuaren 3. ardatzera joko dugu. Vamos a entrar ahora en materia con temas de medio ambiente que son los que también despiertan preocupación entre los ciudadanos. Concretamente, Alain Cabanillas pregunta si su departamento estaría dispuesto a fomentar las jornadas de la circulación restringida, como se han hecho en otras ciudades europeas, cuando la contaminación del aire es muy alta, siguiendo ejemplos de ciudades como París o Londres. Hombre, sí, si fuera necesario, ¿no? Es una medida que no corresponde adoptar al gobierno, es una medida que adoptan los ayuntamientos cuando así lo estiman conveniente, ¿no? Cuando se alcanzan unos niveles de contaminación que así lo aconsejan, ¿no? Pero afortunadamente lo cierto es que la calidad de aire que tenemos en Euskadi es buena o muy buena, ¿no? De hecho, al menos en los últimos 16 años no se han alcanzado los niveles de dióxido de nitrógeno que han motivado las restricciones que, por ejemplo, han ocurrido en Madrid en los últimos tiempos, ¿no? Así lo determinan las mediciones que hacemos periódicamente con nuestras estaciones de calidad del aire, ¿no? En ese sentido, hombre, es algo que no se puede decir si es que fuera necesario adoptar medidas en ese sentido, porque así lo aconsejan las mediciones, habría que adoptarlas. Afortunadamente no hemos tenido que tomar ninguna decisión de esas características en Euskadi porque la calidad del aire es buena. El cambio climático también es un tema que preocupa, sin duda. Se preguntan, ¿para cuándo una ley de cambio climático que ponga fin a los desmanes contra la naturaleza que cometen tanto empresas como particulares? Bueno, pues el objetivo que tenemos en el departamento es que en esta legislatura podamos tener la ley de cambio climático, ¿no? De hecho, estamos trabajando ya en ella y pensamos que es un objetivo que vamos a cumplir, ¿no? Inicialmente pensamos que íbamos a unificar dentro de esa ley lo que es la ley de conservación de la naturaleza y el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, analizando un poco en profundidad. Parece que lo más operativo puede ser separar, hacer una ley de conservación de la naturaleza y luego hacer también, por otra parte, la ley de medio ambiente y cambio climático en 2 bloques. Hay mucha complejidad y seguramente lo oportuno, lo prudente puede ser desarrollar esta legislación en 2 bloques, ¿no? Pero el objetivo es que podamos desarrollar esta legislación en esta legislatura, está dentro del calendario legislativo del Gobierno y espero poder cumplir ese objetivo.
Otro de los problemas que necesitan una solución a medio plazo es el del tema de la energía. Hay que buscar energías alternativas a las energías fósiles. Desde su departamento, ¿cómo van a apoyar la búsqueda de estas energías alternativas? ¿Van a fomentar, por ejemplo, la utilización del coche eléctrico o la búsqueda de otras alternativas sostenibles? Bueno, aquí también lo que tengo que decir es que tanto lo que es el impulso del coche eléctrico o el impulso de energías alternativas no es una competencia concreta de mi departamento, ¿no? Afecta al Departamento de Desarrollo Económico, pero sí que desde el Departamento de Medio Ambiente hay una serie de cuestiones que impulsamos y que tienen que ver con estos objetivos, ¿no? Estamos impulsando una economía competitiva baja en carbono. Trabajamos también en lo que es la economía circular, el ecodiseño, apostamos por la movilidad sostenible en la planificación territorial, como le he comentado. También estamos promoviendo la conciencia ecológica, sobre todo entre la gente joven, con todos los programas educativos que estamos desarrollando, y eso sin duda también contribuye a que la conciencia de la ciudadanía vaya avanzando en la consecución de estos objetivos, ¿no? En última instancia, yo creo que compartimos todos que tenemos que trabajar en una sociedad que sea más respetuosa con el medio ambiente, que tenemos que apostar por medios de transporte limpios, que tenemos que apostar también por una energía que sea sostenible, que no sea tan dependiente de las energías fósiles, y ahí es una cuestión que todo el Gobierno comparte con las actuaciones concretas que desarrolla en cada uno de los departamentos. Otro de los temas que venimos arrastrando desde hace años y que levanta ampollas, sobre todo en territorio guipuzcoano, es el de la polémica incineradora de Zubieta, cuyas obras se han iniciado recientemente. Los ciudadanos se preguntan, ¿quienes han dado luz verde a este proyecto han calculado las consecuencias de contaminación que puede generar esta estructura? Bueno, pues claro que han calculado todo. Primero, o sea, lo que se llama incineradora es una planta de valorización energética, que lo que hace es, una vez recogida selectivamente, lo que comúnmente llamamos basura, que son los residuos sólidos urbanos, y una vez que se hace todo el proceso de selección, de reciclaje, de compostaje de los orgánicos, etcétera, etcétera, hay una parte de esos residuos que no son reutilizables, ni reciclables, ni compostables, etcétera. ¿Y qué se hace con ellos? Bueno, pues hay dos alternativas: depositar en un vertedero o llevar a una incineradora, en este caso planta de valorización energética, que lo que hace es que con esos residuos se genera electricidad, energía eléctrica. Y esto es lo que se hace, ¿no? Yo creo que es una apuesta que también entra dentro de lo que es la economía circular, de valorización de los residuos, y por supuesto que se hace con todas las garantías. O sea, la planta de Zubieta tiene una tecnología la más avanzada en estos momentos del mundo, que ofrece la mayor garantía sobre el tema de las emisiones, para asegurar de que no van a producirse ningún tipo de emisiones que pueda ser dañina para la salud. De hecho, en fin, a veces también hay que mirar lo que hacen los demás, ¿no? Y en Europa hay 477 plantas de valorización energética del estilo del modelo de la de Zubieta, más antiguas que la de Zubieta, porque la de Zubieta va a ser de ultimísima generación, en la medida que todavía pues, no se ha empezado a construir, ¿no? Y esas plantas no están instaladas en países de tercera, están instaladas en países nórdicos, en países muy avanzados, en países como Suiza, que tienen una concienciación ecológica, pues no lo voy a decir que sea mayor que la nuestra, vamos a poner igual que la nuestra. No ha pasado nada y, por supuesto, yo creo que esa concienciación también supone que hay unas garantías que también va a haber aquí de que las cosas van adecuadamente sin ningún problema para la salud de la gente, ¿no? O sea, seamos un poco consecuentes con las cosas. Se están dando soluciones racionales. Por fin en Guipúzcoa hay una solución racional, se ve la luz del final del túnel en el tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Ahora hace falta que la planta se construya, que funcione adecuadamente y que dé servicio al conjunto de la población de Guipúzcoa. Y que no tenga miedo la gente, que las cosas, lógicamente, desde los poderes públicos, cuando se adoptan decisiones, se adoptan con todas las garantías. Otro tema sensible para la población vasca y sobre todo para la alavesa y la de esta zona es el de la central de Garoña, su cierre, no cierre, se quiere reabrir.
Otro tema vinculado también a este tipo de búsqueda de energías es el del fracking. ¿Su departamento estaría dispuesto a hacer una consulta vinculante sobre el mantenimiento de las centrales nucleares y la utilización del fracking, por ejemplo? ¿Haría la consulta? ¿Sería vinculante? Bueno, yo primero, o sea, el tema de consultas o no consultas es un tema competencial, pero que lo que quede claro es una cosa, o sea, yo creo que cuando hay unas elecciones de todo tipo, generales o a nivel de gobierno vasco o a nivel municipal, cada partido tiene sus propuestas y los ciudadanos cuando votan también están determinando con esa votación cuál es la política que quiere que se siga al respecto. Y también en el tema de lo que es la energía nuclear o lo que es el fracking, ¿no? Y hay que decir una cosa, ¿no? O sea, las competencias, en nuestro caso, también hay que utilizarlas debatiendo los pros y las contras de una decisión y tomando esa decisión que corresponda, ¿no? Y, por ejemplo, en el tema del fracking, pues hay una decisión adoptada por el Parlamento Vasco y asumida también por el Gobierno de que mientras no hay una garantía de que la extracción de hidrocarburos por medio del sistema de fracking no sea perjudicial para el medio ambiente, pues no se va a desarrollar en Euskadi y eso se está cumpliendo, ¿no? Por lo tanto, no se trata tanto de que haya un plebiscito de una cosa o de otra, se trata de que la política se explicita también en los programas de cada uno de los partidos y que los ciudadanos son muy libres de decidir la política apoyando a unos o a otros, ¿no? Osoigoren bitartez, Alex Lópezek galdetu nahi izan du, Eusko Jaurlaritzak neurri bereziak hartu behar dituen gure erkidegoan konpetentzia delituak egin dituzten elektrizitate konpainien aurka. Leiaren kontrola arlo honetan eta beste batzuetan ez dagokie gobernuei, erakunde autonomo independienteei baizik. Espainian, merkatuen eta lehiaren batzorde nazionalari dagokio eta araua ustea delituzkoa izan ezkero justiziari dagokio. Eta amaitzeko, por último, los ciudadanos quieren saber qué compromisos ha adquirido o tiene previsto adquirir su departamento en general con el medio ambiente. Bueno, el departamento que yo tengo el honor de dirigir tiene tres áreas básicas. Una es medio ambiente, planificación del territorio y también vivienda, ¿no? Básicamente los objetivos o los compromisos se pueden resumir en tres grandes objetivos, ¿no? Uno es avanzar en un medio ambiente más sostenible y respetuoso con la naturaleza, hacer un territorio más integrado y armónico y hacer efectivo el derecho a la vivienda para que aquellas personas que no pueden acceder a una vivienda en el mercado libre puedan acceder a esa vivienda y cubrir esa necesidad vital, ¿no? Esos son los objetivos con los que estamos trabajando. Las acciones son muy diversas y son varias, los objetivos fundamentales son estos. ¿Cómo se mide el cumplimiento de los objetivos? Bueno, en política el cumplimiento de los objetivos lo miden los ciudadanos, mire usted, lo miden los ciudadanos, ¿no? Porque los ciudadanos son los que deciden en cada momento, con su voto en la urna, en quién confían para poder seguir gobernando o mandar a la oposición a los que lo han hecho mal, ¿no? Por lo tanto, los que evalúan y deciden las políticas y el cumplimiento de las políticas, los compromisos y los objetivos del gobierno, más allá de lo que diga uno al final de la legislatura, son los propios ciudadanos. Y en ese sentido, lo que yo sí digo es que estamos empezando, llevamos 6 meses, los objetivos son ambiciosos, vamos a trabajar y poner todo el empeño en conseguir cumplirlos. Y en última instancia serán los ciudadanos y ciudadanas los que digan si hemos estado a la altura o no. Gaurko hau izan da guztia, eskerrik asko, herritarren galderei erantzuteagatik, guregana etortzeagatik, gracias por haber venido a esta cita con Topaketak y hasta la próxima ocasión. Eskerrik asko.